Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos en el día 143 de aislamiento social preventivo y obligatorio o cuarentena escalonada. La idea de hoy es hablar con ustedes acerca de la educación virtual y la continuidad pedagógica, teniendo en cuenta que esta semana, luego del receso escolar de invierno, en 4 provincias las clases volvieron en formas presenciales y las 20 provincias restantes volvieron en forma virtual como se estaba realizando. Las provincias que volvieron en forma presencial son San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca. En estas provincias donde volvieron las clases presenciales se volvieron con protocolos, un montón de cuestiones, se va volviendo en forma escalonada, pero bueno, en definitiva pudieron volver. En las otras provincias, 20 provincias restantes, todavía se está trabajando en forma virtual. La idea, en realidad, era que luego del receso escolar de invierno, a excepción del AMBA, gran parte del país vuelva a las clases presenciales, pero bueno, las cosas se han ido complicando y hoy por hoy solamente han vuelto 4. Bueno, como les decía, la idea de hoy es hablar acerca de la continuidad pedagógica y la educación virtual. Antes de hablar de todo esto, creo que es importante definir qué es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia de la educación, que estudia la educación como un fenómeno social y cultural. Da alternativas y orienta acciones en la educación. Y en este caso, la pandemia es un fenómeno social y cultural que está afectando a todo el mundo. Entonces, la pedagogía propone la continuidad pedagógica en lo que se llama educación virtual o educación a distancia, que es una definición muy parecida a lo que es el teletrabajo o el trabajo a distancia, porque, digamos, ambas se hacen fuera del edificio, se puede hacer en cualquier lugar, siempre y cuando tengas los elementos que son celulares, tablets, computadoras y que tengas conectividad. Claramente, la virtualidad es un desafío a nivel mundial, porque, aplicarlo hoy por hoy está generando falencias absolutamente en todo el mundo, porque son dimensiones extrañas, porque es algo que si bien se aplicaba en algunos ámbitos, sobre todo en los ámbitos universitarios, todavía a grandes rasgos no se aplicaba, ni siquiera tampoco la ley. Y hoy por hoy en la Argentina la educación a distancia ya es ley. La educación a distancia genera fragmentaciones que se llaman brechas digitales, que las brechas digitales son un eslabón perdido entre la educación, que es un eslabón perdido, que es la falta de acceso a Internet. Las brechas digitales, terminar con las brechas digitales son decisiones políticas que ni en Argentina ni en gran parte del mundo todavía se han tomado. ¿Por qué son decisiones políticas? Porque son decisiones donde hay que invertir muchísimo dinero. Encima, teniendo en cuenta que Internet desde el año 2011 es un derecho humano declarado por la ONU. En Argentina y en gran parte del mundo existe el derecho a la conectividad, que es el derecho que todos los seres humanos tienen a conectarse. Estos resultados se notan claramente tanto en alumnos como en docentes, porque en un estudio que se hizo en la evaluación Aprender, dictaminó, por ejemplo, que el 20% de los alumnos de primaria no tienen internet en su casa y el 60% de los docentes tienen acceso a las computadoras. Entonces, como decíamos, esto es una brecha digital enorme. Es el acceso desigual a Internet y a los elementos. Se empezó a hablar de brecha digital desde el año 1982, cuando comenzó el uso de Internet, empezaba a ser de uso masivo en todo el mundo. La situación, hoy ¿cómo es la situación en Argentina con respecto a la educación virtual? En Argentina y en gran parte del mundo la situación es caótica. ¿Por qué caótica? Porque las brechas digitales, como decíamos, el 20% de los jóvenes, de los
alumnos de primaria no tienen internet en su casa y el 60% de los docentes no tienen computadoras, es decir, son números altísimos, sobre todo desde el punto de vista de los docentes. Pero también ese 20% que no tiene internet en su casa también hay que darle preocupación, hay que tenerlo en cuenta. Y eso, que estos, quizás, cuando se hacen estos estudios, digamos, la evaluación a aprender se realizó en todo el país, pero digamos, por ahí no sacan los resultados de todo el país. Bueno, como decíamos, la situación es caótica, tanto para los alumnos como para los docentes. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es la visión del gobierno? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ya con los docentes ya lo están haciendo. Con los docentes sacaron créditos blandos en un convenio firmado entre el Banco Nación y el Ministerio de Educación que le permite a los docentes de todo el país comprar computadoras en 36 cuotas fijas y créditos sumamente blandos. Es una medida bastante interesante, bastante buena, y con respecto a los alumnos, se tiene previsto entregar 350.000 computadoras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero hasta acá solamente hablamos de terminar con la brecha digital por parte de los elementos. La brecha digital también tiene la problemática de Internet, como decíamos. Vos podés tener la computadora, pero si no tenés Internet, digamos, ahí está el eslabón perdido, la falta de Internet. O podés tener Internet y no tenés computadora, ahí esos son los eslabones perdidos. Lo que te falta para poder acceder completamente al servicio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado también? El Estado tiene que poner un servicio de Internet gratuito, como fue en su momento la televisión digital abierta, bueno, no sé, buscarle la vuelta, sobre todo con los colegios de educación pública. Aunque este dato del 60% que los docentes no tenían computadoras es de la educación privada, según salió hace un tiempo en ámbito financiero, en ese artículo. O sea, el problema es todo por igual. Quizás, obviamente, yo creo que primero, cuando uno habla de un servicio de Internet gratuito, primero habría que hacérselos a los más vulnerables y después al resto del país. Porque los costos de Internet son sumamente altos y no siempre las familias los pueden pagar. Hay veces que es imposible pagar Internet. Internet hoy cuesta más de 1.000, 2.000 pesos, depende la velocidad que tengas. Y para hacer la educación a distancia se necesita bastantes megas o gigabytes. Eso nunca me queda bien claro cómo son las definiciones. Pero se necesita mucha velocidad. Y, o sea, a más velocidad, más caro el Internet. Entonces, el Estado de alguna u otra manera tiene que buscarle la vuelta para poder hacer que el acceso a Internet sea igualitario en todo el país. Otra de las cosas que la pandemia está dejando al desnudo y que tienen que ver con la brecha digital es la poca inversión que ha habido con Internet, por ejemplo, en el norte de la República Argentina, que muy pocos pueden acceder a Internet, deja al desnudo esta problemática de las pocas inversiones que ha habido a lo largo de los años en el norte argentino. También deja al desnudo, por ejemplo, la brecha digital que hay para evaluar a los alumnos que tienen muchas materias prácticas, como por ejemplo puede ser agronomía, veterinaria, medicina, hasta incluso abogacía, porque abogacía, que tiene el último año de la carrera, o una de las últimas materias de la carrera, es el práctico. Este descontento lo manifestaba hace bastante tiempo, cuando recién empezamos a hacer los videos, lo manifestaba el compañero, el amigo Santiago Danz, pero como Santiago y muchísimos. Creo que haríamos una encuesta, la verdad que los números serían caóticos, como los números que hablábamos recién de las computadoras y del acceso a Internet. El vínculo, digamos, en la escuela tradicional, está lo que se llama el vínculo alumno-docente. El vínculo alumno-docente, por más tecnología que haya, por más avances que haya
es el vínculo docente-alumno, nunca se va a poder ser reemplazado. Porque, por ejemplo, es algo muy simple, pero que, por ejemplo, hay materias como, por ejemplo, matemáticas, que si vos no entendés algo, ya no entendés lo que sigue. Es algo muy simple como decir, tengo una duda, no sé, por ejemplo, ¿cómo se calcula una tangente? Vos en tiempos normales vas, te das en tu banco, vas y te acercás al escritorio del docente y el docente te puede responder la duda rápidamente. En cambio, vos, incluso si estás en forma presencial, vas y le llevas la carpeta y el docente te lo resuelve rápidamente. En cambio, en forma a distancia, vos quizás le mandás un mail, no te lo contesto, te lo contesto un mes después, o le mandás, o le preguntás a través de Zoom y demás, y también tarda muchísimo tiempo en contestarte, en el mejor de los casos que tarda mucho tiempo o que la respuesta nunca llegue. Esto no es una crítica hacia los docentes, por favor, que ningún docente se sienta dolido. Esto quizás se da más en el ámbito universitario, muchas veces que son docentes que son gente grande, gente que no entiende o no le interesa aprender con respecto a Internet. Y esto también es parte de la brecha digital, porque a los docentes no se los capacitó para que aprendan a utilizar Internet, Zoom y demás. Digamos, la interacción social, ¿a qué voy con esto? Que la interacción social también es necesaria en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de la República Argentina, en Argentina y en el mundo. Es innegable que se necesita la parte social también en la escuela. El hombre es un ser humano, es un ser social por naturaleza. Cuando pase la pandemia, la educación tiene desafíos, como por ejemplo pensar cómo se va a evaluar a los alumnos. ¿Cómo se los va a evaluar? Bueno, para eso se está en forma virtual seguramente. Para eso se están desarrollando software. Va a haber que pensar cómo van a ser las comunicaciones con la familia. Para eso se están pensando sistemas, aplicaciones, páginas de internet, digamos, lo que sería el cuaderno de comunicado, mensaje de texto, se verá cómo se hace. Ahora, la última pregunta que nos hacemos, ¿cómo y cuándo van a volver las clases presenciales en todo el país? ¿Cuándo? No se sabe, lo dijo el ministro de Salud, lo dijo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, quien también cuenta con el apoyo de gran parte de los ministerios de salud. ¿Cuándo? No se sabe, digamos, no se va a apurar el regreso. ¿Cómo van a volver? Bueno, van a volver un poco como lo decía, seguramente con el tema del derecho a la conectividad resuelto, con las brechas digitales lo más resuelto posible. Van a volver en tendencias bimodal y en forma escalonada. Las tendencias bimodal son las tendencias que, el grupo A y B, por ejemplo. El grupo A va una semana, el grupo B va a la otra y el proceso de aprendizaje continúa siendo desde la casa. También se habla sobre la posibilidad que existan las aulas burbujas. ¿Qué son las aulas burbujas? Las aulas burbujas son separados algunos en un grupo de 4 o 5 chicos mirando el pizarrón. Ese grupo de 4 o 5 chicos no se puede separar, digamos, en ningún momento. Tienen que estar todo el tiempo juntos, se desinfecta uno, probablemente se infecten todos. Esto es una tendencia que se está aplicando muchísimo en Europa. Bueno, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Este video está dedicado al profesor Santiago Pauli, profesor excelente, profesor de biología. Espero que le haya podido cumplir con su satisfacción, con el tema que le había pedido. Quiero mandarle un feliz cumpleaños ya atrasado, pero bueno, lo pudimos hacer el día de ayer a través de las redes, a Matías Bocacci, quien ha cumplido ayer 19 años. En cuarentena, como muchos. Queridos amigos, será hasta la próxima. Nos vemos.